Este rápidamente regresa.
Hola, buenas noches. Disculpen la demora. Buenas noches. Dificultades para ingresar. Estoy viendo a algunos. A Eugenia. Buenas noches. A Carlos, ¿cómo te va? Les pido que vayan prendiendo las cámaras. A Erika, a Antonella, Lorena. Profe, disculpe, tuve un problema con la cámara, no la voy a poder encender hoy. Veo que está conectada Evelyn. Débora también. Ayrton. Mariano y Karina. Pido disculpas nuevamente por la dificultad para ingresar y seguimos con los puntos, retomamos con los puntos que dejamos la semana pasada de la bolilla 10. ¿Me están recibiendo bien? ¿Me escuchan? Se corta, profe. Buenas noches, Karina. Un poquito cortado. ¿Me escuchan bien? Se corta un poco, me dice. Ahora se escucha bien. Sí, yo también ahora escucho bien. Bueno, vamos a tratar de empezar. El proceso de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad jurídica. Bueno, acá Raúl me dice que es él y no el hijo, que está bien, no, todo bien. Esto me ha pasado también a mí, así que tranquilo, Raúl. El proceso de declaración de la restricción o de la capacidad jurídica o de la declaración de incapacidad. ¿Se acuerdan ustedes que Disculpe, se escuchó todo cortado. es la restricción o la declaración de incapacidad sobreviene únicamente a través de ¿sí? Dicta una sentencia terminada. Paso a la restricción de la... Profesor, se corta. Profe, no se escucha nada. No se escucha nada, profe. No está el profesor. ¿Se fue el profesor de la clase? No se fue, está ahí, pero está silenciado. ¿No? Sí, sí está silenciado, sí. Perdón, se me fue todo, no sé si se les tenían distintos supuestos, en los cuales uno llegaba a una u otro efecto. No. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los supuestos? ¿En qué Profe, casos se le restringíamos corta el audio. casos de cada incapacidad? Se le corta el audio.
Se corta mucho. A ver. A mí me sale un cartel acá, profe, como que tiene el ancho de banda bajo. Me- Denme, por favor, 5 minutos más. Minutos. 5 minutos, a ver si lo puedo resolver. Mariano, tenés abierto el micrófono. Hola. ¿Me reciben ahora un poquito mejor ahora? Sí, profe. Sí, ahora Sí. sí. escucho bien. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan un poco mejor? Sí. ¿Sí? Sí, te escucho bien. Bueno. Listo, entonces retomamos. ¿Ustedes se acordaban cuáles eran los supuestos que nos llevaban a un caso o al otro en un proceso judicial? Recuérdenmelos. Persona mayor de 13, profe. Bueno, se los recuerdo yo. En la declaración de incapacidad era en el supuesto del 32 último párrafo. ¿Sí? Cuando la persona no podía interaccionar con su entorno, era como último recurso. Por ejemplo, el que estaba en estado de coma, se declaraba su incapacidad y se le nombraba como un representante legal a un jurador. En los demás casos, eran los supuestos de adicciones o alteraciones mentales graves, permanentes o prolongadas. Lo que el juez hace es restringir la capacidad para determinados actos jurídicos, los que los limita a realizar en la sentencia. Y
lo va a poder hacer únicamente a través del apoyo, ¿sí? Bajo un régimen de asistencia que el juez le designe. Pero no el apoyo o asistente no sustituye la voluntad de la persona, que tiene que seguir interviniendo y realizándolo, pero con el acompañamiento y la asistencia del que le sirve de apoyo. ¿Cuáles son los principios generales? Los vimos de cualquier restricción de capacidad jurídica. Están establecidos en el artículo 31 del Código Civil y Comercial. Entonces, como pauta rectora dirigida al juez que tiene que intervenir en esos procesos, los vimos la semana pasada, son los principios, las reglas establecidas en el artículo 31. ¿Quién va el juicio, hoy que se denomina de determinación de capacidad, está regulado por las normas procesales de cada provincia? Si ustedes van al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, a partir del artículo 618 y siguientes, regula este proceso. En ese momento se denominó juicios de insanía, y bueno, hoy en día hay que hacerle los ajustes necesarios, como el Código Procesal no ha sido modificado, hay que hacerle los ajustes necesarios que nos vienen impuestos en función del nuevo Código Civil y Comercial y también de la Ley de Salud Mental. Por eso es que nos interesa tener en cuenta estas pautas nuevas que nos trae el nuevo Código. ¿Quién lo puede iniciar el juicio? Lo puede iniciar, son los llamados legitimados para el inicio, para la promoción de la acción. El propio interesado se lo puede pedir al juez, y esto es una novedad del nuevo código. El cónyuge de esta persona, siempre y cuando no esté separada de hecho. El conviviente, en tanto y en cuanto dure la convivencia, ¿sí? La convivencia como relación afectiva, continua, aparente, definida en el artículo 509. Los parientes de esta persona, dentro del cuarto grado, ya sea que el parentesco venga por naturaleza, es decir, por consanguinidad, o que el parentesco venga por adopción, o que el parentesco devenga de una filiación por técnica de reproducción humana asistida. Los parientes dentro del cuarto grado están habilitados, legitimados a solicitar al juez la declaración declaración de restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. Los parientes afines dentro del segundo grado. Los parientes afines son los que se entablan como consecuencia del matrimonio. ¿Bien? El yerno y los suegros son parientes afines, y están dentro de ese segundo grado, habilitados para promover la acción. La nuera y la nuera y los suegros o los cuñados entre sí se encuentran dentro de un parentesco por afinidad del segundo grado. El Ministerio Público también lo puede solicitar, tiene legitimación para promover una acción de este estilo. ¿Un amigo lo puede hacer? ¿Un amigo? ¿Qué les parece? No. No, porque No no la está escucho, dentro. Erika. Que no, porque no está dentro de todos los que pueden hacerlo. Exceptuando que por ahí comienza familiar. Puede. O puede que sea Sigo un sin amigo muy escucharla, íntimo pero de yo la no sé si familia, esto es un profe. problema mío. Puede, Sí. profesor, cuando no tenga pariente. Lo puede solicitar un amigo siempre y cuando no tenga ningún pariente. Bueno, un amigo, aunque no lo haya escuchado, si quiere me lo escribe, un amigo no puede. Un amigo no está legitimado. Pero ¿qué recurso le parece que tiene el amigo? Puede Un amigo que tenga un comunicárselo. problema, una alteración mental, que es importante, que es grave, y entiendo que
que necesita una forma de restringirlo porque pone en peligro su persona o su patrimonio. La vía procesal es, yo amigo, tengo que acudir al Ministerio Público. ¿Sí? Acudo al Ministerio Público, le cuento la situación para que el Ministerio Público promueva la acción en base a lo que yo le digo y a las pruebas también que yo le puedo aportar, ¿no? Es el Ministerio Público en esta situación el legitimado. No puede ser cualquiera, porque se puede imaginar que un vecino no podría solicitarlo. No podría porque por una mera rencilla de vecindad, tal vez determinará a una denuncia por solo hecho de hacer de maldad, de generar daño. Entonces, ante una... no se legitima a cualquier persona, sino a los que están ahí expresados para poner en movimiento este proceso especial. El legitimado va a poder aportar toda clase de pruebas. ¿Sí? Le va a poder aportar, así como tiene el impulso del proceso, va a poder aportar pruebas al juez de lo que está diciendo. Mire, fulano de tal tiene una adicción a las drogas, a las bebidas alcohólicas, a lo que fuera, y bueno, esto no puede gestionarse su persona, ni está poniendo en peligro también su patrimonio. Entonces, le pido al juez, le tengo que probar al juez que esta persona tiene esa adicción. Entonces le tengo que presentar elementos testimoniales, prevalentemente, son los que va a poder usar, pero también podría existir otros elementos de prueba de lo cual pueda valerse. Documental, pericial, etc. La pericial va a ser determinante, tampoco se imaginan que en estos procesos el perito, el que tiene que expedirse, primordialmente es el perito psiquiatra, el médico psiquiatra. Pero, sin embargo, no va a ser la única porque se necesita también la intervención de un equipo multidisciplinario. Psicopedagogo, asistentes sociales, trabajadores de la salud, etcétera, que también intervienen para establecer el verdadero estado de situación que se encuentra esta persona, y en función de ese dictamen interdisciplinario, que obviamente que incluye al del médico psiquiatra, el juez quedará habilitado en su momento, después de producida toda la prueba, a dictar una sentencia que restrinja o no la capacidad de esta persona. En la intervención del interesado en el proceso, hay un principio que está en el artículo 31, ¿sí? Y dice que la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, y que si no tiene medios para proveerse de pagar los servicios de un abogado, el Estado se los tiene que proveer gratuitamente. Entonces, tenemos que es un derecho de la persona que está sometida a este tipo de proceso a contar con asistencia letrada. Pero, ¿qué pasa si se presenta y no designa abogado? El juez, de oficio, le tiene que proveer uno de la lista oficial para que lo asista y lo represente en el proceso. Es importante, el interesado también tiene derecho a aportar pruebas en su defensa, así como el que promueve el proceso va a decir, no, fulano tiene tal alteración mental o tal adicción por esto, y porque miren, en tal lugar hizo tal o cual cosa o lo vieron. Bueno, por su parte, el interesado tiene derecho a defenderse y aportar también todas las pruebas pertinentes de su descargo. Medidas cautelares. Medidas cautelares son las que se dictan en el transcurso de un proceso, ¿sí?
con miras a asegurar el resultado eventual que este juicio puede tener en el final, es decir, al momento en que se dicta sentencia. La medida cautelar trata de prevenir que la sentencia que se dicte al final del juicio no quede en nada, es decir, en la imposibilidad, de hecho, de ejecutarla. Las medidas cautelares en estos procesos tienden, que debe dictarlas el juez. El juez tiene el deber de dictar medidas cautelares en protección de la persona sometida a este proceso. En protección, ¿y qué es lo que tiene que proteger? Tiene que proteger a ella, a sus derechos, a los derechos personales vinculados a la persona del sujeto, pero también vinculados a su patrimonio. Podrá proveer, por ejemplo, un acompañamiento terapéutico como una medida que hace al cuidado de esta persona. Podrá proveer desde el punto de vista patrimonial una inhibición general de bienes, inhibirlo para vender sus bienes por todo el tiempo que dure el proceso. Esa medida venía impuesta por el proceso, la regulación del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? La inhibición general de la persona sometida a esto, para que no pueda vender nada, no pueda disponer de nada hasta que el proceso no se resuelva. Puede ser una medida también vinculada a la custodia de sus valores, ¿no? O de documentación de esa persona que se encuentra en su poder, documentación vinculada a su patrimonio. Bueno, también en el transcurso del proceso, el juez, si el derecho que está siendo esgrimido por el que promueve la acción es verosímil, podrá decretar también que la persona sometida al proceso, para realizar determinados actos, cuente con la asistencia de un apoyo, o la representación de un curador. Pero, como toda medida cautelar, es de carácter provisional. Dura mientras dura el proceso y mientras existan las circunstancias que hayan justificado su dictado. La decisión definitiva va a resultar de la sentencia definitiva, de la sentencia que le ponga fin al juicio. Y la sentencia definitiva en estos casos, ¿qué va a decir? Va a decir si restringe o no la capacidad de ejercicio de la persona sometida al proceso y en relación a cuáles actos se lo está restringiendo y en su caso cómo lo remedia a través de la designación de un apoyo o de un curador cuando corresponda. Mientras tanto, para que la persona no se perjudique a sí mismo ni perjudique su patrimonio y existiendo verosimilitud, el juez decreta medidas cautelares en protección de la misma. Como ya les digo, provisionales y por lo tanto subsiste mientras dure el proceso. Contenido y alcance de la sentencia. Antes de la sentencia tengan presente esto. Siempre el juez no va a poder expedirse sin el dictamen del médico psiquiatra y de todo el equipo interdisciplinario que conforma el juzgado, ¿no? que interviene para ese juicio y que presta servicios para el juzgado. Y también es importante resaltar que tiene que existir el contacto, la entrevista, entre el juez y la persona sometida al proceso. La entrevista personal del juez es obligatoria, sobre todo cuando tiene que tomar alguna resolución determinante, por ejemplo, para la persona, por ejemplo, antes del dictado de una medida cautelar, o si tuviera que disponer su internación, o si, por ejemplo, tuviera que estar evaluando el dictado de la sentencia definitiva. Bueno, necesariamente, antes del dictado de una resolución de tal magnitud y gravedad, el juez tiene el deber hoy de tomar un contacto personal
con la sometida al proceso. En esa audiencia tiene que estar presente un representante del Ministerio Público, asesor de incapaces, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y el letrado que lo patrocina o representa, ¿no?, al sometido a proceso. Artículo 35. ¿Cuál es el juez? Una cosa que nos quedó, ¿cuál es el juez? Y eso estaría, en realidad está al principio, es decir, cuando el legitimado promueve la acción. Porque él se pregunta, bueno, ¿ante qué juez tengo que promover esta acción solicitando la restricción de la capacidad de este pariente mío o de este cónyuge? Bueno, lo tiene que plantearse quién es el juez competente. Competente en relación a la materia, pero también en relación al territorio. Entonces, es el juez del domicilio de la persona a cuya restricción se quiere acceder, es decir, de la persona sometida al proceso. Hay que ver dónde se domicilia esa persona y ese va a ser el juez competente. No el del que promueve la acción, sino el domicilio de la persona a quien le queremos restringir judicialmente la capacidad de ejercicio. O en su caso, si estuviera internada, el juez competente es el del lugar de la internación, en que se está efectuando, se está efectivizando. Volvemos al final. La sentencia tiene, en el proceso de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad, tiene un contenido y tiene un alcance. Tienen que ver esto en los artículos 37, el contenido, y el alcance en el 38. ¿Qué va a dar? Va a dar primero el diagnóstico, en base a los informes médicos y del médico psiquiatra principalmente. El diagnóstico y el pronóstico. ¿Cuál es la enfermedad que tiene? ¿Cuál es la alteración mental que tiene? ¿Cuál es la adicción que tiene? Y, bueno, ¿cuál va a ser su pronóstico de evolución de esa alteración o de esa adicción? ¿Cuál es la época en que se manifestó la situación? ¿En qué época se manifestó, se hizo público la adicción? ¿En qué momento se hizo pública y evidente la alteración mental? ¿Por qué fija esto? Porque esto nos va a interesar, o puede llegar a interesarnos, para la anulación, ¿no?, de actos de esta persona en los términos del artículo 45. Es decir, estamos hablando de buscar la anulación de actos que fueron realizados por esta persona mucho antes, tal vez antes del proceso, pero en las cuales su enfermedad o su alteración ya era evidente. Tenemos vean el artículo 45 y van a poder relacionar por qué el juez acá fija el momento o la época en que la alteración o la adicción se manifestó. Bueno, va a designar cuáles sus características personales, familiares y también sociales que existen en relación a esta persona, y va a fijar cuál va a ser el régimen de protección, de asistencia, y tratando de respetar la mayor autonomía posible. Eso establece el artículo 37. Va a establecer, decir, qué régimen se le va a aplicar. ¿Va a tener la asistencia? Bueno, si tiene una asistencia, va a procurar la designación de un apoyo. Si en el caso tuvo que declarar la incapacidad, en el supuesto del 32 párrafo final, bueno, va a tener que designar un representante legal, que es un curador. En el 38 me va a fijar la extensión y alcance que va a tener la restricción. Porque el principio, ¿cuál es? La regla general es la capacidad. Es lo que se presume, excepcionalmente la restricción opera
por una decisión judicial. Una decisión judicial bien expresa, en la que nos va a fijar cuáles son los actos que se limitan. Sobre estos actos que se limitan, bueno, designará apoyo o curador en el último caso, solamente en el supuesto de declaración de incapacidad, y va a señalar las condiciones de validez de los actos que se están restringiendo. ¿Qué quiere decir? Que si a fulanito, o mejor dicho, la persona sometida a proceso, le restringimos, el juez le restringe en la sentencia que no puede vender sus bienes, ¿sí? Va a señalar, que no lo va a poder hacer él por sí solo, va a señalar bajo qué condiciones de validez ese acto puede ser realizado. Dice, bueno, él no lo puede hacer solo, no, le está limitado, pero va a ser válido si lo realiza conjuntamente con la asistencia de su apoyo. ¿Bien? No es, la restricción opera en protección de esta persona, porque entienden que si lo dejamos solo, se va a perjudicar a sí mismo. Entonces, la restricción viene acompañada del remedio a la misma, que es a través de un sistema de asistencia o eventualmente de un sistema de representación. Entonces, le dejamos hacerlo y señala al juez bajo qué condiciones ese acto puede ser válido. No sé si tiene alguna pregunta. Estoy tratando de ver si los puedo escuchar o... Yo tengo una pregunta. ¿En qué caso sería pedido por uno mismo, por el mismo interesado? No la puedo escuchar, Lorena. Todavía no sé bien por Lo qué, escribo por el pero chat. no puedo escuchar ninguno. A ver, por el chat. Sí, porque yo hablo y tampoco me escucha. Creo que es un problema del audio de él. Sí, ¿vos me escuchás? Sí. Yo sí las escucho a las chicas. Sí, sí, te escucho bien, por eso. Sí. Entonces sí, es del profesor. Porque quiero preguntar también algo y no puedo. Ahora los empecé a escuchar. Ahora los empecé a escuchar. Ah, bien. Hola. Yo tengo una duda desde... Cuando habló del artículo 45, ¿se lo puedo preguntar? Sí, me lo puedo preguntar. Cuando dice la anulación de los actos desde que se detecta la enfermedad, o sea, desde el tiempo atrás, Sí. que era evidente que estaba enferma la persona, y dice que se anulan los actos, ¿qué sería? Todos los actos que hizo legalmente vuelven marcha atrás, o sea, como que pierden la validez. Sí, pero no, es decir, cuando se persigue la anulación es de un acto puntual, es concreto, no es de todo lo que hizo, sino de alguien que considera que ese acto es nulo, ¿sí? Por esa falla de discernimiento que existía en ese momento, y entonces pide la declaración de nulidad. Pero es respecto de ese solo, no de todo lo que ha hecho. Claro, ya entendí. Sí. Ok. Lorena. Sí, ¿en qué caso sería pedido del interesado? O sea, que pidiese el mismo. Él se da cuenta de que no puede manejarse, de que su cabeza está fallando, de que está dentro de una adicción que le resulta inmanejable, y en un momento de lucidez le pide al juez, se presenta y le pide que el juez le restrinja la capacidad de ejercicio y que le designe a alguien para que lo acompañe y para que lo asista. Ese sería el supuesto en el que el propio interesado le solicita que se le restrinja a sí mismo la capacidad de ejercicio, pero él no lo hace, no lo puede hacer por sí, sino que lo tiene que hacer pidiéndoselo al juez, como cualquier otro legitimado. Sería una forma por ahí, una adicción, de decir que tenga amigos que lo lleguen a vender cosas o a darle cosas, entonces por ahí pide en un acto de lucidez de decir, bueno, para que no pueda yo hacer. Exactamente, tal vez en algún momento yo no pueda decir que no, porque no esté en un estado como para poder consentirlo libremente,
Y entonces en algún momento, ya le digo, de lucidez, tiene la facultad de hacer este planteo judicial. Bien. ¿Mm? ¿Alguna otra? Bueno, Profe, sí. disculpe, en este caso de que esta persona en un momento que no estuvo lúcido celebró algún acto, después puede pedir que esto se declare nulo porque él no estaba en su cabal o discernimiento, no sé cuál sería la palabra. Podría pedirlo, sí. Podría pedirlo. Sí, sí, sí. Sí, también estamos. Sí, sí. Pero, profe, pero una tiene cosa, profe, ¿me escucha? Sí. En un caso así no se tendría que demostrar la mala fe de la otra parte igual para declararlo Bueno, nulo. tiene que ver, alguna de las condiciones, se tienen que dar algunas de las condiciones también del artículo 45, que nos dice, tiene que acreditar alguno de los extremos, que la enfermedad era ostensible, o que el que contrató con él era de mala fe, como me dice Zanelli, o que el acto fue a título gratuito, ¿sí? Es decir, el acto fue entregó, donó algo de su propiedad, no recibió nada a cambio. Dada alguna de estas tres condiciones, con anterioridad a la sentencia, si el acto fue realizado, podría estar en situación de solicitar la nulidad del acto, ¿sí? Del propio acto que ha realizado. ¿Alguna otra? Bueno, el efecto que tiene primero, ¿qué hacemos con la sentencia? La sentencia, naturalmente, se tiene que dar a publicidad. Tiene que ser posible de ser conocida por otros, por los terceros. Es decir, por todos aquellos que no intervinieron en el juicio, que no fueron parte en el proceso. Y para ello requiere necesariamente su inscripción en un registro público. El registro público es el registro de las personas, también conocido como registro del estado civil y capacidad de las personas. En la provincia de Buenos Aires se denomina Dirección Provincial del Registro de las Personas. Se inscribe en un libro especial que lleva el registro de las personas, pero también se anota en el margen del acta de nacimiento de la persona a la cual se le ha declarado la incapacidad o su capacidad se ha restringido para determinados actos. La inscripción de la sentencia en el registro la hace oponible a los terceros. Es decir, que surte efecto para todos los demás, erga omne para toda la comunidad, desde el momento en que esa sentencia se encuentra inscripta y nos permite a cualquiera conocer su existencia. Esto trae un efecto inmediato. ¿Saben cuál es? ¿Qué pasa si esta persona celebra actos, ¿no?, de los cuales por sí solo, respecto de los cuales está limitado o restringido en la sentencia? Sentencia que, como dijimos, se encuentra ya inscripta en el registro de las personas. El efecto está en el 44, ¿sí? Son nulos los actos de la persona que tiene la capacidad restringida o declarar la incapacidad, que contrarían lo dispuesto en la sentencia, en tanto y en cuanto hayan sido realizados con posterioridad a la inscripción de la sentencia. Los actos que celebra con posterioridad a la inscripción de la sentencia y en contravención a lo dispuesto en la misma, son nulos y en función de ellos podría instarse la declaración judicial de nulidad de tales actos. Profe, al menos que sean beneficiados, ¿no? Dice el libro, No, puede ser. bueno,
No, lo que pasa es que, bueno, el punto está en que podría no pedir la nulidad si el acto fuera conveniente, o el Ministerio Público podría no solicitarlo si resulta evidente para los intereses de esta persona. Pero si no lo fuera, estaría legitimado para solicitar la declaración de nulidad. Profe, Sí. en el caso de los actos estamos hablando de un acto importante, por ejemplo, la venta de una propiedad o algo así. Porque Sí. si fuera algo menor, yo no me entero que él está inhabilitado. Bueno, usted no se entera, pero, o nosotros, o ninguno nos enteramos, pero estamos en condiciones de poder enterarnos. Porque desde el momento que la sentencia se escribe, cualquiera de nosotros podría pedir al registro información sobre esta medida, sobre si existe alguna restricción de capacidad de la persona, o si no existe. ¿Se la dan Entonces, a cualquier persona, a cualquier civil? ¿Información? Bueno, por ahí nos encontramos con... Miren, si usted lo ve desde el punto de vista práctico, cualquiera puede pedir un informe, una partida de nacimiento, y lo hacemos por internet con un número de documento, y nos proveen esa información. Obviamente que si vamos a contratar con alguien, tenemos un interés más que legítimo como para conocer esa información. Y si podemos tener la partida de nacimiento actualizada, tenemos la posibilidad de ver en el margen del acta si está la restricción. No importa si el acto es de un valor económico importante o si no lo es. El problema es saber si está restringido a realizarlo o si no, o si tiene la libertad para hacerlo. Claro, es obligación de la otra parte averiguarlo. Exactamente. Obviamente que si el valor es importante, vamos a tomar las mayores medidas de diligencia que tenemos porque podemos perder mucho, tenemos mucho juego para perder. Claro. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. La revisión periódica de esta sentencia. En cualquier momento, el interesado puede solicitarle al juez la revisión. Eso está establecido en el artículo 40. Pero también el juez tiene la obligación de revisarla de oficio. ¿Se acuerdan que esto surgió por la ley de salud mental, que incorporó la obligación de los jueces de revisar las sentencias de incapacidad y de restricción de la capacidad jurídica en el término de 3 años? Eso está establecido ahora en el nuevo código, se revisa de oficio, siempre teniendo en cuenta también la base de nuevos dictámenes del equipo interdisciplinario, que nos van a decir que la situación de esta persona ha variado, ha cambiado, y eso determina también que pueda cambiar la decisión, la restricción, puede cambiar la cantidad de actos en los que se limita, o puede disminuir, o bien puede aumentar. La revisión, es decir, puede aumentar la restricción, puede eliminarla totalmente o puede bajarla en relación a los actos que se están siendo limitados. Necesita también nueva audiencia personal del juez con el interesado. El Ministerio Público en estas situaciones tiene el deber de instar que se produzcan estas revisiones de manera periódica. Estas revisiones judiciales, si el juez no lo hace de oficio, tiene el Ministerio Público que se tiene que encargar que cada 3 años haya una revisión de estas decisiones de limitación. Hoy, una cosa que quería comentarles, no se confundan el término, porque creo que Eugenia me hizo una pregunta y me habló de inhabilitación, y lo que no quiero es que se confunda el término inhabilitación, que es propio de los pródigos,
¿sí? de la inhabilitación por prodigalidad, que es un supuesto específico, de lo que es la restricción de la capacidad jurídica por las causales del 32 primer párrafo, que de lo que es la declaración de incapacidad de una persona por la causal del 32 último párrafo. Son, si bien las tres son formas de limitar la capacidad de ejercicio de una persona por una decisión judicial, responden a supuestos distintos. ¿Bien? Lo que se denomina propiamente una inhabilitación, tiene regulación para el supuesto de prodigalidad, que es el del caso del artículo 48. Profe, me mareó. Y bueno, ahora si puedo, vuelvo para atrás y trato de que se restablezca su equilibrio. Bien. Lo que le quiero decir es, cuando manejan los términos, los conceptos, no confundan la inhabilitación con una restricción de capacidad, menos aún con una declaración de incapacidad. ¿Bien? Cuando yo hablo de inhabilitación, cuando todos hablamos de inhabilitación, estamos hablando de la inhabilitación del pródigo, del que por la gestión de su patrimonio pone, por lo cual lo dilapida, o porque se lo juega, por ejemplo, pone en riesgo a su familia. Entonces, ¿qué hago? La inhabilitación va a tener por objeto limitarlo en los actos de disposición de bienes entre vivos. Pero únicamente eso, tiene una limitación de carácter patrimonial. Lo limito para la disposición de sus actos de disposición entre vivos. Y algún otro de administración que pueda fijar la sentencia, a efecto del artículo 49. Ahí hablo propiamente de una inhabilitación, la inhabilitación de los pródigos. Cuando yo hablo de restricción de la capacidad de ejercicio, hablo de quiénes, de los adictos, o de los que tienen una alteración, una enfermedad o una alteración mental, seria, prolongada, ¿bien? Ahí les restringo la capacidad de ejercicio para algunos actos. Y cuando hablo de declaración de incapacidad es cuando llego al punto extremo, a la última ratio, que es en el supuesto excepcional de la persona que no puede interaccionar con el lector, con su entorno, que no se puede comunicar, como estaba, no sé, Cerati, durante varios años en estado de coma. Se dan cuenta que no había otra forma, porque no hay sistema de apoyo que sirva. Si el apoyo te da un acompañamiento y te presta asistencia para ayudarte a realizar los actos, se dan cuenta que es totalmente ineficaz frente a una persona que está en estado de coma. Lo único que queda para que esta persona pueda seguir actuando en su vida jurídica es designar un representante legal, alguien que lo sustituya, porque la voluntad no la puede expresar. Se le designa el representante legal, ¿cuál es? ¿Cómo se le llama? Al declarado incapaz. Curador. El curador. Curador. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. ¿Qué preguntas se le plantean? Acá preguntaban, que hoy lo preguntaron y ya estamos hablando de los pródigos, o sea que para los incapaces sería el curador, para lo de restricción sería un apoyo, y para los pródigos también es un apoyo. Sí, también es un apoyo. Sí. También, es decir, presta una función de asistencia, no lo sustituye en la voluntad, sino que lo acompaña, complementa la voluntad, y los dos deben concurrir para poder celebrar el acto válidamente. Si al jugador compulsivo no lo dejamos sacar la plata del banco, bueno, porque esa es la limitación que tiene le ha incluido el juez en la sentencia, bueno, el juez establece en la sentencia también de qué manera va a poder retirar el dinero. Va a tener que ir por caja y conjuntamente con su apoyo asistente va a poder hacer retiro y extracción de los fondos.
¿Bien? Así como en el momento en que el juez le fija la restricción, le fija el modo que la puede solucionar. ¿A través de qué? Del sistema de apoyo. ¿Mm? Erika, perdón, Erika, ¿ahora resultó un poco más claro eso que le había comentado? Sí, ya lo entendí. Bien, buenísimo. Sí. Profe, te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando la persona es discapacitada, tiene esquizofrenia y saca préstamo, tarjeta de crédito y compra en cuotas? ¿Qué pasa con el curador? Bueno, pero tenemos que ver si esta persona está ya está judicializado, ya está dentro de un proceso. Estamos hablando ya de inscrito y todo. ¿Qué pasa con el curador? ¿Se hace responsable de lo de compra y eso? Y bueno, pero legalmente, ¿cómo es? pero ¿cuál es la limitación? ¿La misma que yo le di en el ejemplo? Sí, total. No puede comprar nada, no puede vender nada. No puede comprar, no puede vender. Está bien. Y el que lo tiene que hacer por sí, el que lo está asistiendo, tiene que ser un apoyo, en este caso. ¿No sería un curador cuando es discapacitado por esquizofrenia? No. Sí. Es decir, las viejas sentencias, en las viejas sentencias que se dictaban antes del Código Nuevo, sí, no había otro que más que el curador. Pero esas sentencias después se fueron revisando y lo que se designaron fueron, para esos casos, se le designaron apoyo, restringieron la capacidad de ejercicio y le designaron apoyo. El apoyo, como el curador, siempre tiene una responsabilidad por lo que hace. Él está gestionando intereses ajenos, bienes ajenos, y tiene que rendir cuentas. Gracias, profesor. Bien, tiene que rendir cuentas. Cualquier persona interesada puede solicitar para que le rinda cuentas al juez de lo que hizo, de lo que hizo durante su gestión. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Digamos que un curador o un apoyo, digamos que malversa el dinero para beneficio propio de la persona que está representando. ¿Habría una sanción penal aparte de la civil? Seguramente tendrías que por ahí no tendríamos, es materia penal, no te podría dar una respuesta concreta, pero yo buscaría en el Código Penal porque está gestionando un patrimonio ajeno, así que tal vez encontremos alguna figura penal para perseguirlo, pero no te voy a decir una porque en realidad no lo sé certeramente, pero puede tener la gravedad suficiente como porque la afectación al bien jurídico puede llegar a ser importante. Pero no te digo que no sé, que te tendría que ir al Código Penal como para darte una respuesta que tal vez sea concreta y al tema. Desde el punto de vista civil, que a nosotros nos interesa, tiene una responsabilidad ¿de qué tipo? ¿Patrimonial? Patrimonial. Claro. Patrimonial, con su patrimonio responde. ¿Qué otro? Profe, le iba a preguntar, ¿el Ministerio Público siempre actúa de oficio, digamos, o no? ¿El Ministerio Público en qué situación? ¿Cómo se interviene en estos casos? Digo, con la pregunta del compañero. Y esto de que el juez también revisa la sentencia, debe revisar la sentencia, también no revisan, o sea, no tiene que rendir cuenta este apoyo o curador. Sí, lo tiene que hacer. El juez, a instancia del juez. Claro, a instancia del juez va a tener que rendir cuenta. A lo sumo el Ministerio Público, que es parte también de estos procesos, es decir, también cada decisión que se va dictando en el juicio, se le corre vista al representante del Ministerio Público para que se expida. Y el Ministerio Público le solicita cosas le hace planteos al juez,
que pueden estar vinculados a las partes, al que promovió la acción, y también, con más razón, al apoyo o curador que ha sido designado. Pero en definitiva, el que le solicita la rendición de cuentas es el juez. Ante él debe prestarlas. Profe, ¿y en el Gracias. caso de No, los de nada. ancianos? En el caso ¿Cuál? de los ancianos que ya no pueden responder por sí. Bueno, tendríamos que ver si estamos frente a alguno de estos supuestos, en los cuales, de los supuestos del artículo 32, en los cuales mereciera la restricción de la capacidad de ejercicio. Pero si no estamos frente a una alteración mental grave y prolongada, el hecho de ser anciano no lo priva de su capacidad de ejercicio que le corresponde. Tiene que ser, tiene que estar en alguna de estas situaciones que yo le comenté, que están previstos en el artículo. Y ahí no importa cuál es la edad. Sí, obviamente tiene que tener más de 13 años. Eso se lo comentamos la semana pasada, porque ya de por sí existe una restricción que viene impuesta por la ley en relación a los menores de edad. Recién los adolescentes van adquiriendo mayores facultades para hacer actos por sí. Por eso se dice, no podemos restringir la capacidad judicialmente a uno menor de 13, porque ya de por sí le viene impuesta la representación legal de sus padres, y entonces no justifica la restricción. Tiene que ser más de 13. Pero después de 13, no importa cuál es la edad. Tienen que estar en alguno de estos supuestos. Si no encuadran, no hay forma de restringirlo. ¿Puedo preguntar algo? Puede estar de la mano de una enfermedad mental, es decir, que la ancianidad venga de la mano de un Alzheimer. Bueno, pero ahí lo que determina la restricción no es la ancianidad, sino la enfermedad. ¿Bien? En los casos cuando una persona mayor se casa, o sea, no tiene familiares cercanos o no viven o no lo visitan, y se casa con alguien que lo cuida, o a veces, y después puede ser que vengan los familiares y declaren nulo ese casamiento, por declararlo incapaz. No es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil porque tendríamos que entrar a probar puntualmente que falló el discernimiento para celebrar el acto matrimonial, que la persona no estaba en su sano juicio, que no se dio cuenta. Es raro porque que no se dio cuenta nadie, no se dio cuenta ni los testigos del acto, ni los testigos que fueron, que cada parte los identifica, no se dio cuenta el que los casó, el jefe o el encargado del registro civil. Hay que salir a probar que esa situación de falla de discernimiento, sobre todo en el acto matrimonial, que tiende a preservarse, ¿no? Hay un principio de favor matrimonio, es decir, que no cualquier cuestión puede derribar a un matrimonio celebrado. Pero bueno, no quita de que pueda llegar a probarse, por lo menos en teoría, de que existe una falla de discernimiento, pero tiene que ser una prueba muy, muy concreta y contundente. Porque a veces por ahí, o sea, la persona sí lo hizo bien concretamente, o sea, sabiendo que quería casarse con la persona que lo cuidó, que estuvo con él el último tiempo, pero los familiares por intereses vienen a querer declararlo, sí. ¿No? Sí, pero yo creo que les va a si sabemos que la persona estaba en su sano juicio, que no tenía ninguna enfermedad mental aparente en ese momento, entendemos que se casó libremente. A veces se casó porque tal vez tenía un interés de beneficiar a esta persona con una pensión, o de beneficiarla como para que sea declarada su heredera. Y esa fue la forma que eligió. En vez de hacer un testamento, eligió contra el matrimonio, pero estaba dentro de su libertad también de hacerlo. Así que yo lo veo muy difícil. Por ahí los familiares que no estuvieron nunca, pero después falleció esa persona, vienen a reclamarlo, o no en la parte de fallecer, sino de que vienen y ven que se casó con alguien que ellos no querían, entonces
Muy difícil. Es decir, que ellos también tienen un interés. Claro. Ellos tienen un interés muy claro y económico para derribarlo. No, generalmente no se acceden a ese tipo de peticiones, salvo que sea muy contundente la prueba del déficit mental, ¿no? De esta persona en ese momento del acto matrimonial. Pero yo me inclinaría en la respuesta que negativa. No se puede. Sí. Una pregunta. Los bienes adquiridos, después de que uno se... Digo, perdón, está mal hecha la pregunta. Los bienes adquiridos antes de que uno se case, si llega a fallecer y tiene hijos, ¿los adquiere el cónyuge igual? Pero Los pará, bienes anteriores... acá no estamos yendo de tema, ¿no? Nos vamos a otro tema. Ah, sí, es verdad. ¿Sí? Sí, yo le respondo, no tengo problema. Pero yo para que todo el mundo para que todos los demás no nos confundamos. Usted me dice que los bienes adquiridos antes del matrimonio son de los hijos y no son del cónyuge. No, no es una afirmación, es una pregunta. Sí, y es correcta. Los bienes que adquirió antes de contraer matrimonio, ¿sí? Son bienes propios que cada uno lleva a ese matrimonio. ¿Sí? Está claro. Sí. Pero no se olvide también de que la cónyuge es heredera también de los bienes propios. ¿Bien? ¿Sí? Que la cónyuge después va a tener una parte conjuntamente con los hijos. Si esta persona se muere. Por eso también está, el interés no es menor entre la cónyuge en mantener el matrimonio y la familia, como planteaba Lorena, por intentar derribarlo y anularlo. Ni que hablar cuando los que se presentan no son herederos forzosos, son familiares que no son los hijos. Porque los hijos siempre así van a tener una parte de esa sucesión. Pero si viene un hermano, esta persona no tiene padres, no tiene hijos, solamente tiene este cónyuge. El hermano que era el llamado a recibir la herencia si esta persona, hombre o mujer, no se casaba. La tensión, el conflicto es mucho mayor. ¿Otra pregunta? Yo, profesor. Sí. El apoyo curador, por ejemplo, ¿se tiene que limitar a proteger el patrimonio de la persona o la puede invertir si es idóneo? Por ejemplo, no sé, tengo la persona que yo estoy cuidando tiene, no sé, 1 millón de pesos y por la devaluación yo lo quiero pasar a dólares, por ejemplo, para que no se le evalúe, por ejemplo. ¿Se puede hacer eso o solo lo tengo que preservar? No, ahí hay medidas que es vinculadas al patrimonio, en los que va a tener que pedirle autorización al juez. En el que va a tener que... Tal vez si el juez le permita, por ejemplo, administrar esos fondos, por ejemplo, bueno, ponerlos a interés, pero en otra... Convertirlos a dólares, bueno, es una posibilidad, también es una forma de conservación y de administración, siempre y cuando los mantenga dentro de esa misma cuenta. Lo tiene en una cuenta, en una caja de ahorro, o los tiene en un plazo fijo, no renueva el plazo fijo, toma los pesos, los convierte en dólares y los deja depositados. Sigue siendo una medida conservatoria. Ahora, diferente sería cuando el millón de pesos lo saca y los quiere invertir en, no sé, en un automotor, en una refacción en la casa. La cuestión ya ahí cambia y en esos casos el juez debe requerir la autorización judicial. No es que opera siempre, en cualquier condición opera solo. En muchos casos el apoyo del curador tiene que recurrir a la autorización del juez para realizar el acto. A ver, ustedes cuando vean la curatela. ¿Sería el mismo caso si la persona tiene una casa para alquilar? O sea, el apoyo lo puede alquilar, pedir, o un campo, algo de eso que se alquila o se arrenda. El apoyo lo puede alquilar, pero den en cuenta que si cumple una función meramente de apoyo, no lo va a poder hacer solo el apoyo.
va a tener que firmar, porque el apoyo responde a la voluntad de la persona a quien asiste. Entonces, el acto del alquiler lo va a tener que hacer el asistido conjuntamente con el asesoramiento del apoyo. Y en su caso, el contrato lo van a tener que firmar ambos. ¿Bien? Esa tiene la particularidad del régimen de asistencia, ¿no? Que hay un acompañamiento, hay un asesoramiento y hay un actuar conjunto del asistido junto con el asistente. Muy diferente a lo que ocurre en el caso de la curatela de los incapaces, en el cual el curador es un representante, ni le pregunta, ni tampoco el otro le va a poder responder. Fíjense cómo está, que no puede hablar, no puede interaccionar. Entonces, el representante actúa solo, no consulta, sustituye la voluntad de la persona a quien representa. ¿Mm? Bueno, aquí se me quedaba... No, creo que no, hoy por hoy no me queda ningún punto. Ya son 9:34. Si tienen alguna inquietud más, los escucho. Profe, ¿qué unidad es esta? Estamos todavía en la 10 y estamos viendo los puntos que estaban marcados hoy, eran los puntos 6 y 7. ¿Alguna inquietud de lo que vimos la semana pasada, que también está relacionado con la misma unidad 10? También los escucho. Saben que si tienen una inquietud de todos estos temas que venimos viendo, me pueden escribir, les voy a contestar. Y si no, los saludo y nos vemos la semana que viene. Creo que no hay ningún feriado ni nada inhábil, así que nos estaríamos viendo el miércoles que viene a las 8:15. Con respecto, perdón. Sí. Con respecto al parcial, ¿sabe la modalidad si va a ser escrito o oral? No sé nada de eso. No, sinceramente, tenía hasta hace una semana que era presencial. Y ya hoy ya me parece que no lo va a hacer. De lo último que me ha llegado, así que eso lo tendrá que precisar el doctor Ferrero. Por ahí le conviene que lo hablen con él y en su momento lo va a saber decir. La modalidad. No, por favor. Bueno, si les parece bien y no tienen ninguna otra inquietud, ya finalizo la reunión. Buenas noches, profe, gracias. No, buenas noches. Gracias a, profe, gracias. gracias a ustedes.